Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en esta séptima sesión. Vamos a seguir trabajando, tal vez un poco en condiciones inusuales, porque estoy en un lugar público, entonces si escuchan ruido de fondo, esa es la razón, ¿no? Pero bueno, esta observación que hacemos desde la filosofía a nuestra cotidianidad, sin duda nos hace reflexionar, ¿no es cierto?, en mucho de lo que hemos estado señalando en las sesiones pasadas y en lo que vemos, ¿no? Yo creo que entender la importancia de la filosofía de la existencia tiene que ver precisamente con ver nuestra cotidianidad, nuestro día a día de otro modo, ¿no? Y bueno, es así que aquí, en medio del andar de las personas, de cómo se sobrelleva precisamente nuestro contexto, con todas las dificultades que sabemos y también buscando respuestas, buscando el diálogo. Es como, bueno, en esta ocasión vamos a trabajar bajo estas circunstancias, ¿no? Pero bueno, eh, recuerden ese aforismo de Terencio, ¿no? Nada humano me es ajeno, y por eso es que podemos incluso ver en lo que está a nuestro alrededor el motivo por el que acá también estamos intentando pensar filosóficamente la dimensión histórica de nuestra condición humana. Muy contento revisando algunos textos alusivos a los autores que hemos trabajado. Me doy cuenta que no estamos muy alejados, ¿no?, de lo que, bueno, en lo esencial, lo que el autor intenta decirnos, ¿no? Siempre hay que establecer ese diálogo con los autores o autoras que leemos. Y también con los que comentan, ¿no? Aquellas personas que se dedican a la investigación, a dar un comentario experto sobre la obra de los filósofos, las filósofas. Bueno, recién leía yo un artículo de un traductor de Patochka, buscando precisamente más elementos para hablar del tema de la alegría en el autor. Y bueno, eh, remite a un par de ensayos que yo he leído de Patochka, y uno de ellos fue precisamente el que empezamos a revisar. Entonces, bueno, eso a mí me da un poco de tranquilidad sobre nuestras fuentes de consulta. Bueno, independientemente de que se ajuste o no al tema, la lectura de los autores es fundamental en nuestra formación. Y lo mismo podríamos decir de María Zambrano. Ahora estamos con Jaspers. Habíamos dicho que ese es como el autor que inspira realmente nuestro trabajo, sobre todo el de fundamentar la filosofía de la historia en el horizonte de la filosofía de la existencia. Y es ahí donde estábamos precisamente, ¿no? A partir de los comentarios de ustedes en el chat, eh, para aclarar o para insistir que la filosofía de la existencia no es solo la toma de postura personal acerca de lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque eso, cuando no está plenamente fundamentado o justificado, cae en los reduccionismos, ¿no? Puede caer en un relativismo que es muy común, que muchos le critican a la filosofía, ¿no es cierto? En donde, bueno, parece que lo más que puede dar el diálogo es a sostener que cada interlocutor dé su punto de vista y lo justifique. No, realmente la filosofía exige más. Lo sabemos desde la lectura de los diálogos de Platón, ¿no es cierto? El propio Paul Ricoeur va a mostrarnos el horizonte hermenéutico del diálogo filosófico. Y ustedes lo han hecho muchas veces, ¿no? Tener que debatir, que sostener sus ideas. Por lo regular siempre se pasa por la confrontación de argumentos, pero Ricoeur nos enseña otra dimensión importante, que es la de la reconciliación de las ideas. Y de algún modo es lo que estamos buscando también, ¿no? No solo que haya como puntos de vista eh, que sean contrarios. El propio Jaspers no nos daba esa idea en alguna de las citas que espero haberles compartido al comienzo.
cuando describe la experiencia de filosofar nuestra existencia como si se tratara de un océano abierto que no siempre se mantiene en calma, a veces también se comporta violentamente, ¿no es cierto? Y bueno, es ahí en donde nosotros vamos navegando con todas las dificultades propias del ejercicio filosófico, porque por lo regular es con nosotros mismos, ¿no es cierto? Donde empezamos justo a dudar, muy en la actitud cartesiana, pero también a mantener vivo ese deseo de búsqueda, ¿no? Muy también como lo sabemos en Sócrates, ¿no? Bueno, Jaspers, habría mucho que decir de él. Nuestra primera sesión realmente se ha enfocado a un par de conceptos de un texto muy conocido, pero eso no significa que se haya trabajado a fondo, que es la filosofía desde el punto de vista de la existencia, ¿no? Como ustedes habrán notado, yo lo pude notar con los comentarios que ustedes subieron al chat, ¿no? Hay una lectura, hay una atención de ustedes a la entrevista hecha a Jaspers y bueno, si revisaron también, hay muchas ideas que se complementan, ¿no es cierto? Entre el video que se vio y la lectura del texto y lo que falta del texto. Bueno, pero también con aquellas obras que no se han comentado y que ustedes, bueno, gradualmente a futuro, si no es que ya mismo y les ha interesado Jaspers, pues pueden empezar a consultar y ver, ¿no? Habíamos dicho que este pequeño librito es realmente una síntesis de una obra mayor, ¿no? Del 27, La Filosofía, 3 tomos, y el segundo de ellos, su última parte, está dedicada a un concepto que Jaspers elabora, de alguna manera siguiendo a Kant, pero también siguiendo a Kierkegaard y a Nietzsche, que es el concepto de conciencia histórica, ¿no? O bien, como otros traducen, historicidad, ¿no? La historicidad. Esa historicidad no es algo ajeno a nuestra experiencia de mundo, ¿no? Nuestra experiencia de mundo, el ámbito de lo cotidiano, pues justo nos da todos los elementos para pensarnos como seres históricos, ¿no? Desde la relación que establecemos con los otros hasta las decisiones que acompañan, pues también las transformaciones profundas de la cultura, la cuestión política, la cuestión social, la cuestión artística, la cuestión religiosa, todas ellas pues están en una profunda relación con lo que Jaspers llama la historicidad, ¿no? Bueno, algunos conceptos fundamentales, de los primeros que ha llamado la atención, que ha sido un poco difícil de entender. En el chat se preguntaba sobre este término de lo englobante, como traducen los franceses, el concepto alemán. En nuestro texto lo traducen como lo circunvalante, ¿no? Lo englobante o lo circunvalante. Podría también referirse a lo que nosotros llamamos a veces la totalidad, ¿no? Esa categoría fenomenológica que a veces nombramos la totalidad de sentido, por supuesto, ¿no? O sea, eso es una cuestión interesante, ambigua de nuestra existencia, que ella siempre participa de la totalidad y al mismo tiempo, como seres existentes, hemos dicho muchas veces que somos seres escindidos, ¿no? Que nuestra existencia no está dada completamente al mundo, se va mostrando, ¿no? Pero de algún modo, en cada uno de los modos de ser de nuestra existencia, nos damos plenamente al ser, ¿no? Para decirlo en términos ontológicos. Ahora recuerden que para Jaspers esa explicación tiene una profunda significación metafísica más que fenomenológica, ¿no? Porque es justo en esa mirada de una totalidad en la que se sostiene todo lo que somos, que podemos establecer las relaciones con lo que el autor llama los éxtasis temporales de la existencia. ¿Cuáles son esos éxtasis temporales de la existencia? Pues nuestro pasado vivido, ¿no? Todo lo que nos trajo a este momento
desde nuestras decisiones, desde incluso, dice Jaspers, los hechos y los no conscientes, ¿no? Porque como en ese mar que ocupa Jaspers para representar la experiencia de estar en el mundo, a veces somos empujados sin saber qué fuerza, ¿no es cierto?, es la que nos arrastra al lugar a donde arribamos, ¿no? No me parece que tengamos la suficiente claridad de por qué está un juego entre lo que pasa en el mundo y las ideas que tenemos. Es una cuestión realmente de pensar a fondo, porque en último término, lo que nos dice la filosofía de la existencia es que la filosofía no se puede llevar a cabo si no se da ese esclarecimiento de nuestra propia existencia. Y de eso va, hablando de la gran obra de la filosofía, todo el primer volumen que escribe Jaspers, ¿no? Cómo alcanzar ese esclarecimiento. Y por supuesto se apoya en la discusión con las ciencias, que desde la filosofía moderna, lo sabemos, establece los caminos, ¿no es cierto?, de búsqueda, de respuesta a qué es el hombre, apostando por la objetividad. Y Jasper se pregunta qué significa para nosotros la objetividad que aporta el conocimiento científico. Y se inclina, como bueno, en eso han tenido mucha razón varios y varias de ustedes en sus comentarios de la semana pasada, Jasper se inclina por sostener el ámbito de la existencia en la cuestión de la subjetividad, ¿no? Es decir, la subjetividad que respalda todo lo que existencialmente nos mueve en el mundo. Y bueno, son tantas cosas, ¿no? El ámbito de la vida afectiva. Si hiciéramos un psicoanálisis, diríamos que la falta profundamente grabada en el inconsciente del hombre también es la que va abriendo un camino, ¿no?, hacia la culpa, hacia el sometimiento, ¿no?, pero también hacia la cura, hacia la posibilidad de conocerse más uno mismo, una misma. Bueno, es justo la cuestión de la subjetividad la que nos interesa tomar en consideración, un poco también en el sentido de San Agustín, porque en la subjetividad se lleva a cabo esa síntesis, digámoslo así, de eh, el pasado vivido, el, el presente que vivimos y el futuro por vivir, ¿no? O sea, solo en el ámbito subjetivo nuestra existencia experimenta plenamente en cierto punto, pero también en un proceso de relación que se va dando poco a poco, ¿no? Recuerden que esta es la ambigüedad propia de la existencia, ¿no? Que se da y no se da completamente y no se da completamente. Se da completamente porque acá tomo conciencia de mí, no puedo negar que estoy expuesto en este momento bajo estas características o circunstancias que me rodean. Pero tampoco se da completamente porque no sé muy bien por qué estoy acá o qué va a suceder. Es en la subjetividad donde yace, por ejemplo, la expectativa a que, bueno, yo pueda dar un siguiente movimiento hacia adelante, ¿no? Eso lo va a reflexionar profundamente Jaspers en la psicopatología general, otra obra fundamental de 1913, en donde ahí discutirá cómo incluso cuestionando esa separación ontológica entre alma y cuerpo, resulta que la existencia es algo englobante, es algo que abarca mucho más a ese conflicto cartesiano, a esa separación entre alma y cuerpo, ¿no? O sea, la existencia sufre lo que corporalmente, pues bajo estas condiciones me tiene acalorado, preocupado, estresado, cansado, pero al mismo tiempo lo suma, ¿no? Lo compagina con la disposición a que tengamos un diálogo, a que hagamos de esta experiencia pues un aprendizaje de la filosofía y sobre todo pues no perder de vista
que estamos intentando fundamentar el tema de la filosofía de la historia justo en este tipo de experiencias, ¿no? Esa filosofía de la historia no puede mantenerse disimulada, no podemos representárnosla solo en el ámbito de la objetividad. Si ustedes revisan los textos de filosofía de la historia, que bueno, se mantienen en la perspectiva hegeliana, ¿no? Se respaldan en el ideal de lo universal, poco dicen acerca de nosotros como seres históricos, ¿no? La filosofía de la historia mucho se sostiene en la noción de el monumento histórico, el archivo histórico, categorías que pensaron filósofos contemporáneos como Foucault, como Derrida, ¿no? Como Nancy. Y bueno, la existencia realmente no está, no podemos decir que sea la existencia si solo hablamos de la historia en esa perspectiva universal donde el modelo es el archivo, ¿no? El modelo de estudio de la historia es el archivo. Documentarnos en los hechos más importantes del pasado, determinar las grandes figuras heroicas, trágicas, ¿no? Que se convierten en símbolo de lo humano. Pero es diferente, yo creo que es diferente, o lo podemos saber, desde que hicimos esa lectura de Patočka. Sigo pensando en él, siempre es un buen ejercicio que en nuestros cursos replanteemos mucho de lo que pues escuchamos de los profesores o en nuestra formación como estudiantes, ver qué tanta claridad se ha alcanzado con la lectura, con las indicaciones, bueno, algo así. Estoy haciendo con Patočka, precisamente el lugar donde me encuentro es para buscar más bibliografía de él. Y me da gusto que les digo, bueno, hemos sido atinados en varias cosas que se han señalado. Pero bueno, es un ejercicio amplio, ¿no es cierto? Porque bueno, se los comparto en este momento, pensando en Jan Patočka, pero podría ser exactamente igual si tuviéramos que hacerlo en la obra de Mircea Eliade, por ejemplo, ¿no? En la obra de Hegel o de Kant. Y el punto es no quedarnos solo en esa actitud de estar perplejos, ¿no es cierto?, por lo dicho por estos autores, que bueno, en buena medida, como no estarlo, a leer, si recuerdan, lo que dice Kant acerca de la historia y el porvenir, lo que dice Hegel acerca de fundamentar la historia en la razón. Bueno, sí, por supuesto que uno se siente muy admiradísimo de cómo la filosofía va a sostener justamente esas ideas, transmitirlas porque llegan hasta nosotros. Y como acabamos de decir, en los textos de filosofía de la historia, pues sobre todo encontramos eh, esas posturas tan importantes, tan impresionantes. Pero cuando se trata de ponerlas en diálogo con nuestra existencia, me parece que necesitamos encontrar otros caminos. Y el camino que aquí estamos intentando descubrir juntos es el de la filosofía existencial. Y justo estamos aclarando que esta filosofía de la existencia no es solo la defensa de un punto de vista personal, pero eso no significa que no se apoye en la subjetividad. A veces cometemos esa rápida, hacemos esa rápida relación, ¿no es cierto? Decimos subjetividad e inmediatamente pensamos, como yo les escribí en el chat, que se trata de lo que cada uno cree, piensa, siente sobre lo que pasa en el mundo, ¿no? La subjetividad tiene que ver con algo todavía más interesante, ¿no? Ni siquiera vamos a decir profundo para que no supongamos que ahí hay cosas ininteligibles, pero que seguro también las hay, ¿no es cierto? Recuerden que para el psicoanálisis algo ininteligible es el deseo mismo. ¿Quién es plenamente consciente de lo que desea? Bueno, según el psicoanálisis, nadie. Pero al punto que quiero llegar es que la subjetividad no puede ser definida solo como la perspectiva que tiene cada uno de nosotros acerca de lo que pasa en el mundo, ¿no?
¿Dónde poder hacer una lectura más atenta de qué es la subjetividad? Bueno, ahí la filosofía, como hemos dicho, siempre abre muchos caminos. Ahora estoy asistiendo a un seminario de quien ha sido mi asesor en el doctorado, el doctor Rodolfo Santander, y él está, bueno, en su programa el doctor nos propone llegar a Riquer, pensar la relación, hermenéutica, fenomenología, pero hemos comenzado con Husserl, y comenzar con Husserl significa también volver a pensar en Descartes. Y bueno, este recorrido rápido lo indico solo para decir, bueno, entender que sea la subjetividad tiene que ver con hablar o discutir sobre el pensamiento de Descartes. Tiene que ver con hablar o discutir el pensamiento de Husserl. Y aquí introduciríamos nosotros, porque ya hemos hecho al menos una lectura rápida y general que pues nos dé más claridad sobre lo que estamos proponiendo en el curso, también la lectura de Kierkegaard como de Nietzsche, ¿no? Ya migajas filosóficas, no sé cuál haya sido la impresión de ustedes, pero a mí siempre me ha parecido una lectura difícil, ¿no? Que sea el porvenir para el discípulo, que es sin duda, sin duda Kierkegaard ha pensado muy bien el caso, que la subjetividad es el pleno, los grandes principios, y no solo del conocimiento, que le dan a la existencia un sustento en su actuar diario y al mismo tiempo en su búsqueda, ¿no? Una búsqueda, ¿no? Porque si solo decimos búsqueda de conocimiento, va a parecer que la existencia está destinada a una mera actitud teórica, ¿no es cierto? No, 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 la búsqueda también es búsqueda de sentido y por lo tanto ahí hay errores que se cometen en el camino, ¿no? A veces es necesario cambiar de dirección, tener otra perspectiva, adoptar otro modelo, y en último término, pues sincerarse con uno mismo o con una misma, ¿no? Esas preguntas que en la filosofía siempre nos hacemos, ¿no? ¿Qué caso tiene estar haciendo esto? ¿Por qué las cosas son como son? Bueno, esa es la sensibilidad filosófica que despierta en nosotros siempre esa necesidad de preguntarnos, como ahora mismo, ¿no? ¿Por qué las personas aquí en este lugar donde hay muchos espacios, no hay un cuidado ante la situación que tenemos, ¿no? Eh, eh, porque hemos subestimado el papel del diálogo que nos humaniza, ¿no es cierto? Que nos ayuda a ver la posibilidad, como dice Riquer, ya se los he citado, de reconciliación, o para no ir tan lejos, del simple encuentro, no un encuentro digno entre un rostro y otro, para decirlo como Levinas, ¿no? Bueno, son cuestiones que uno se tiene que preguntar, porque pues estamos en un ejercicio filosófico, y más que sea por una tarea ajena a nosotros, pues es lo que intentamos realmente asumir como vocación, ¿no es cierto? Que la filosofía nos hace pensar de una manera diferente, a una altura de las cosas y de las circunstancias diferente, más profunda, más elevada, más encarnada, como quieran decirlo, pero claro que en la filosofía tenemos otros ojos ante la realidad. Esa realidad es una realidad histórica, que no solo compagina aspectos objetivos al modo de la historia universal, también compagina elementos de nuestra propia subjetividad. Si lo ven con cuidado, todo lo que nos rodea, hecho por mano humana, proyecta precisamente esa subjetividad. Volvemos, ¿no?, al ejemplo en migajas filosóficas, ¿no? Nada de lo que el hombre ha creado para beneficio propio habla de algo diferente de él mismo. Ahí habría que pensar de nuevo en Mircea Eliade, en la conciencia prehistórica, en ese ámbito primitivo de lo humano, donde la edificación, donde la enunciación
implicaba siempre el reconocimiento, el traer a la presencia, ¿no?, una relación con lo sagrado. Eso es muy interesante. Aquí en una gran ciudad donde se ven tantas cosas, edificios tan grandes, impresionantes, y racionalmente decimos, qué poderoso es el ser humano para crear todo esto. También nos preguntamos dónde están los espacios sagrados, ¿no? Queda claramente lo que hemos leído ahí en María Zambrano, en El hombre y lo divino, quedan esas ruinas, ¿no es cierto? Esos vestigios de lo que alguna vez fuimos, pero también se proyecta lo que, lo que de lo humano habrá en el porvenir, ¿no? Y eso pues también juega un papel importante en la filosofía de la historia, ¿no? ¿Qué será de lo humano el día de mañana? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Porque Kant, ustedes ya lo han leído, apela ya no solo al criterio de la razón, necesita introducir una perspectiva religiosa para tener una respuesta más o menos clara acerca de si estamos o no en condiciones para esperar el porvenir, ¿no? Bueno, ven cómo hay una relación entre los temas que se han abordado, lo he estado reflexionando mucho, he vuelto a algunas lecturas, yo les recomiendo hacer lo mismo, porque pues estamos, digámoslo así, en la parada de Jaspers, ¿no? Estamos acá en donde ha comenzado todo este proyecto. Ustedes no lo han visto porque pues estamos trabajando apenas en este semestre, pero sepan que ha pasado por largo tiempo, ¿no?, la revisión de la obra de Jaspers para que no solo se justifique, sino que se vea la necesidad de una filosofía de la historia desde la dimensión de nuestra propia existencia. Bueno, estando acá precisamente en el autor, en Jaspers, dijimos que sus conceptos no es que se deban de entender a primera como meras intuiciones. Hay realmente toda una formulación filosófica. Hay una lectura muy profunda de Jaspers, de varios autores, digamos el Kant, el Agustín, y el texto dedicado exclusivamente a ellos dos, Razón y Existencia, muy interesante. Ustedes lo pueden encontrar en línea, en PDF. Bueno, ahí hay otra invitación si es que les está pareciendo interesante la lectura de Jaspers. Estamos con un texto pequeño, realmente más que simbólico, ¿no es cierto? Porque pues es como lo primero que se conoce de Jaspers, la filosofía desde el punto de vista de la existencia, y sin embargo, les digo, no es que se estudie a fondo este pequeño tratadito de filosofía. Contiene sus principales conceptos, nos interesa ante todo aquellos que están en relación con la historia, pero sin duda, entendiendo lo que se ha dicho en este momento, todos estos conceptos que Jaspers reconoce en el ámbito de la existencia, pues están en relación con la historia, ¿no? O sea, no es que surjan en una dimensión ajena a lo histórico, sino que le dan forma, ¿no? La idea de lo circunvalante le da forma a lo histórico, la idea de mundo le da forma a lo histórico, y lo mismo lo que hemos nosotros llamado las etapas de la filosofía. Las etapas de la filosofía que le interesa a Jaspers, bueno, no, y tomen en cuenta que no tuvo una formación filosófica tradicional, no estudió en la Facultad de Filosofía para estudiar filosofía en sus diferentes etapas y en el orden hasta ahora ha estudiado la filosofía clásica, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea, ¿no? En lugar de eso, Jaspers se tuvo que hacer de un camino propio. Y aquí, pues yo les hago la pregunta para que la reflexionen. Si no habrá necesidad en la formación filosófica de hallar un camino propio, ¿no? Mucho ayuda a la formación académica, pero me parece que no puede ser lo único que sostenga nuestra inquietud filosófica, ¿no? Y sería muy interesante, tal vez aún no tenemos el tiempo, la confianza, las ganas, lo que ustedes digan, para poder entrar en un diálogo donde hablemos
acerca de ese camino propio, de ese recorrido que cada uno de ustedes, cada una de ustedes ha emprendido a base de mucho esfuerzo para poder tener una idea más o menos clara de qué sea la filosofía, o si no, de por qué les interesa la filosofía, ¿no? Jaspers lo hizo bajo la crítica de todas las ortodoxias académicas, ¿no? La comunidad filosófica le llamaba científico, médico, psiquiatra. Los psiquiatras le llamaban un filósofo o artista, ¿no? Pensador, escritor. Entonces, bueno, ni unos ni otros le daban el pleno reconocimiento a Jaspers como filósofo. Y sin embargo, por esa obra tan comprometida con la verdad, y eso tiene que ver con muchos otros aspectos, tiene que ver con la cuestión de la existencia, con la cuestión del ser, ¿no? Con una fundamentación metafísica del conocimiento, etcétera, etcétera. Bueno, esa gran obra que Jaspers titula La Verdad, bueno, le permite a Jaspers como actitud filosófica fundamental, esa búsqueda de verdad, ese compromiso con la verdad, ocupar la cátedra de filosofía, siendo él de formación, al menos esa es como la designación más general, ¿no? Un experto, un especialista de la psicología, ¿no? A propósito, también habíamos dicho que no sería para nada una pérdida de tiempo leer la psicología de las concepciones del mundo, ¿no? Ahí hay un epílogo dedicado a Kant, muy interesante, muy importante para entender a Jaspers, pero previo a ese epílogo tenemos, sobre todo en ese epílogo, Jaspers lo que trabajará de Kant es su parte antropológica, ¿no? La antropología kantiana. Entonces, bueno, ya hay una recomendación para ustedes. Creo que valdría la pena tomarla en cuenta, porque la antropología filosófica, pues también es un campo que, si es que no han empezado a estudiarlo, lo tendrán que estudiar en la carrera para conocer no solamente a Heidegger o a Levinas o a Merleau-Ponty o a Ortega y Gasset o a Gabriel Marcel, pues también está Jaspers, ¿no? Como un pensador fundamental, importante e interesante de la antropología filosófica. Y en Psicología de las Concepciones del Mundo, texto que, si no mal recuerdo, les dije la clase pasada, había sido leído y comentado por Heidegger, ¿no? Heidegger le escribía a Jaspers que modifique algunas partes y él le responde agradeciendo su revisión y diciéndole que no hará ningún cambio o que las observaciones que él señala no las considera substanciales, ¿no? Realmente, para modificar el texto. Jaspers prefiere mejor mantenerlo así y así es como lo publica, ¿no? Heidegger escribe todo un trabajo acerca de las concepciones del mundo y ahí hay una discusión de que si es en respuesta al libro de Jaspers o no, pero al menos lo señalo para mostrar que también esa es una categoría, así como lo circunvalante, la categoría de concepción del mundo también es fundamental para entender la historicidad o conciencia histórica, ¿no? Bueno, en esa concepción del mundo también entra en juego todo el trabajo hecho por la hermenéutica protestante de fines del siglo XIX, ¿no? ¿No? Que ya empezaban a hablar de la relación de lo humano con la totalidad desde esa concepción, desde la categoría de concepción de mundo, ¿no? Y ya nos permitió, esto también hay que decirlo, nos permitió entrar en un diálogo más filosófico con otras filosofías no occidentales. Si esa es una inquietud de parte de ustedes, en otros momentos lo ha sido. He escuchado y encontrado estudiantes pues que les interesa no tanto la filosofía occidental, les interesa otras formas de hacer filosofía y bueno, al menos también es bueno saber que pues existen esos puentes, ¿no? Para llegar con más claridad, para llegar no con un ánimo de disolución o de oposición, sino más como en entrar precisamente en el acto del diálogo
Y lo encontramos gracias a una categoría tan importante como el de concepción de mundo, ¿no? La concepción de mundo de Occidente dio lugar a la filosofía que conocemos y que hasta el día de hoy se trata de un trabajo no resuelto del todo, ¿no? No explicado del todo. O sea, en eso Heidegger tiene mucha razón al mostrar que nuestra existencia siempre está vinculada al destino del ser, ¿no? O sea, nadie dijo que esto sería fácil y bueno, hemos pasado por hechos históricos dramáticos, lamentables, complejos, y a pesar de eso no sabemos cuál es el sentido de todo esto que está pasando en el mundo. Posiblemente en otras concepciones de mundo, ¿no? En otras culturas, en otras tradiciones, la filosofía desempeñe otro papel que no el que se le ha asignado en Occidente. Estudiarlo, investigarlo también sería sumamente interesante, ¿verdad? Bueno, yendo al texto entonces, para no abrumarlos con estas descripciones generales, y porque, bueno, algún comentario o alguna otra pregunta específica, esto, bueno, pues podemos aprovechar nuestra reunión de hoy para hacerlo. Pero antes, permítame eh, comentar eh, la segunda parte del texto, luego de los conceptos de hombre y mundo, el capítulo 8, fe e ilustración. Jaspers no niega el papel de la filosofía moderna y sin embargo se da cuenta de que en ese momento surge o empieza a surgir un cambio interesante en Occidente, que es la entrada o el surgimiento del ateísmo, ¿no? Entonces, seguro habrá que hacernos la pregunta de si Jaspers era un filósofo creyente o no lo era. Ya en la entrevista ustedes escucharon que su familia pues era protestante, había una rigurosa formación, por un lado racional, pero por otro lado pues también la de no demeritar todo ese trasfondo religioso que acompaña o acompañó a las familias europeas, ¿no es cierto? De la última mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, pero ya estaba dándose fuertemente este fenómeno del ateísmo. Entonces, pues sí, hay que hacerse la pregunta, ¿qué opinaría o qué podríamos nosotros encontrar en la lectura de Jaspers a propósito del ateísmo de Occidente? No, es un, es un momento decisivo de la historia occidental, eso sí hay que decirlo. Porque cuando leemos a Jaspers, entendemos que ninguna otra concepción de mundo tuvo una idea tan compleja, tan extraña, extraña porque es ante todo negación de un principio, pero que a Occidente no quisiera decir que se le ocurriera, porque podría parecer una cosa que se tomó así porque sí, ¿verdad? No, realmente hay toda una elaboración rigurosa, es resultado de la racionalidad, de la ilustración, bueno, todo ese ejercicio reflexivo que pues ustedes han leído en la historia de la filosofía, ¿no? En autores de esta época moderna, y que dará lugar a la actitud escéptica, a la filosofía cercana al ateísmo. Jaspers tiene un texto dedicado al ateísmo de Nietzsche, una cosa muy interesante también, ¿no? Eh, eh, y que bueno, empieza a mostrar un periodo de decadencia sufrido por Occidente a principios del siglo XX. Jaspers ya lo estaba viviendo, no fue el único pensador que habló de la crisis de Occidente, ¿no? Recuerden que Husserl también ya estaba trabajando luego de este viraje, dicen los fenomenólogos, al concepto de mundo de vida, bueno, a la escritura de esa última obra que nosotros conocemos como el de Crisis de las Ciencias Europeas, ¿no? Pero bueno, así también otros autores, tanto filósofos
filósofos como de otras áreas, ¿no? Que se preparan del simplificar, profundizar un poco más, para llamarle, tal vez, o no sé, ustedes tendrían que ver la relación, si la hay o no, habría que discutirlo. Esto que es, empieza como ateísmo y para el siglo XX reconocemos o identificamos como el ateísmo, ¿no? Como el nihilismo, perdón, al revés, ¿no? Sí. Jaspers, Heidegger, Husserl, empiezan a hacer una lectura filosófica del ateísmo, resultado del pensamiento ilustrado, todo eso que costó al siglo XVIII para liberarse de los resabios religiosos, todo el siglo XIX. Piensen ustedes en el desarrollo exponencial que tiene la ciencia en ese siglo, solo para que llegando al siglo XX se hablara de el inicio de una etapa de crisis en nuestra concepción de mundo, ¿no? O sea, realmente tampoco es que quiera yo que suene esto a que nos jactamos, pero es una cosa muy extraña, ¿no? Que el cristianismo echó raíces en Occidente por tantos siglos, cuando tiempo después comienza un pensamiento ateo fundamentando la filosofía que solamente se mantiene en la cúspide del pensamiento racional y filosófico durante pues la preparación del siglo XX, ¿no? Y digo preparación porque tampoco es que se haya mantenido vigente durante todo el XIX, tomando en cuenta las críticas, ¿no es cierto?, y las posturas en contra al ateísmo, ¿no? Eso dará lugar al fenómeno del nihilismo y con él a la crisis de la conciencia histórica, de la que hablaremos la siguiente sesión, cuando empecemos nuestro comentario de Derrida, ¿no? Porque el paso, vuelvo a decirlo, del ateísmo al nihilismo va a poner en entredicho la idea de la historia, ¿no? Esto es lo que habría que destacar, que señalar para dar paso al siguiente autor, ¿no? Entonces, fíjense, con eso quiero decir algo importante. El que podamos fundamentar la filosofía de la historia existencial es en respuesta a a la negación del fundamental que tiene la historia. Y bueno, ahí díganlo en el horizonte en el que en el que sea de mayor interés para ustedes, en la cuestión política, en la cuestión científica, en la cuestión cultural, en la cuestión artística. Bueno, ¿qué es la historia? ¿No? Entonces, la crisis que atraviesa Occidente de sus principios, uno de ellos, tal vez el más importante, sé que es cuestión de discutirlo, ese cambio histórico del ateísmo, el nihilismo, ese cambio del siglo XVIII, fines del siglo XVIII a principios del siglo XX, va a hacer que la historia empiece a ser viciada, ser negada, ser criticada, ser relegada incluso. Y lo que se pierde con ello, porque una mentalidad nihilista también respondería sin ninguna preocupación sobre esa pérdida de lo histórico, ¿no es cierto? Bueno, o sea, que se pierda la historia y qué, ¿no? Es así como, no sé, tal vez lo habrán escuchado o incluso, eh, perdón, sí, les digo, esto del nihilismo como consecuencia del devenir histórico, que para el mundo contemporáneo no representará sino un problema
mayor. ¿Por qué razón? Porque negar el papel fundamental de la historia en el amplio campo del conocimiento, y ahora sí hablo del que está fundamentado en criterios objetivos, va a negar, va a acabar negando el papel de la filosofía, ¿no? O sea, ¿qué, qué quiero decirles? En el siglo XX, cuando la historia deja de ser eh, un tema fundamental, porque las ciencias empiezan a legitimarse en criterios objetivos, descalificarán a la filosofía como un mero producto de la subjetividad. ¿No? Y bueno, y si escuchamos y atendemos a fondo, podríamos decir que sí lo es. Pero ante la falta de reconocimiento en las otras ciencias y en la cotidianidad, porque bien pudimos haber hecho lo de los poetas del siglo pasado, ¿no es cierto? Refugiarnos en la cotidianidad, alejarnos de las instituciones, alejarnos de la indiferencia pública y social acerca del humanismo, de la filosofía, de las artes, y volvernos escritores o escritoras de la condición humana, ¿verdad? No sé, ser un Paul Valéry, un Rilke, no sé, solo que no lo hicimos. Y enos aquí confrontándonos con el campo de otras ciencias fundamentadas en criterios objetivos que niegan la historia, ¿no? O sea, la experiencia de diálogo con otras áreas, eh, por lo regular, para que nosotros podamos ser escuchados o escuchadas, quienes tenemos una formación filosófica, apelamos al contexto histórico, ¿no es cierto? Sabemos que siempre es importante circunscribir las ideas, las teorías, los autores a su época. Y si se dan cuenta, ese no es un ejercicio común en las otras disciplinas. Los matemáticos trabajan perfectamente bien la geometría analítica, pero no saben que eso fue un trabajo de Descartes, o que Descartes escribió unas meditaciones metafísicas, qué sé yo, ¿no? Y así podríamos poner muchos otros ejemplos. Y en la vida cotidiana, la filosofía ni se diga, ¿no? Ni se diga como algo de menor interés, sino es que de pleno rechazo, desconocimiento. Y entonces la pregunta que se había hecho Nietzsche ante, bueno, estos cambios de los que ya hemos hablado, pero ahora se sienten con mayor profundidad, y es la pregunta de, bueno, ¿y en el día a día qué reina? ¿Qué es lo que le da sentido u orientación, otro término de Jaspers? ¿Qué es lo que orienta nuestro día a día que ya no la filosofía? Entonces es interesante, ¿no? Me parece que lo es, no sé ustedes, ojalá que sí, con toda libertad. En este momento ya pronto les doy la palabra para escuchar sus comentarios al respecto de estas ideas. Solo permítanme ir concluyendo la consideración del texto. El capítulo 9 es fundamental, la historia de la humanidad. Habría que leerlo con mucho cuidado para entender acá lo que se ha comentado de filosofía de la historia desde la perspectiva existencial, ¿no? En la filosofía de Jaspers. Eh, Me permito al menos leer los 3 parrafitos de la introducción. Ahí sí tienen ustedes su archivo a la mano para irlo marcando o están haciendo notas en él. Dice Jaspers, no hay realidad más esencial para nuestro cerciorarnos de nosotros mismos que la historia, ¿no? Entonces les vuelvo a leer lo de Jaspers. No hay realidad más esencial para nuestro cerciorarnos de nosotros mismos, para tomar conciencia de quién somos, pues, que la historia. Esta nos abre al vastísimo horizonte de la humanidad, pero no por los aspectos objetivos, sino por esa subjetividad de la que hemos hablado. Nos aporta el contenido de la tradición en el que se funda nuestra vida. Dense cuenta, no está hablando de dos cosas separadas, sino que están integradas. Nos suministra los patrones para medir lo presente, nos libera de la vinculación inconsciente a la propia época,
Nos enseña a ver el hombre en sus más altas posibilidades y en sus creaciones imperecederas. No podemos emplear mejor nuestros ocios que en familiarizarnos con las glorias del pasado y el espectáculo de la fatalidad en que todo sucumbe. Lo que nos pasa al presente lo comprendemos mejor en el espejo de la historia. Lo que transmite la historia nos resulta, vivo en vista de nuestra propia época. Categoría que, bueno, se entiende perfecto que la está tomando de Kierkegaard, ¿no es cierto? Lo comprendemos mejor en el espejo de la historia, lo que transmite la historia nos resulta vivo en vista de nuestra propia época, nuestra vida avanza en medio de las luces que se cruzan entre el pasado y el presente. Solo en la cercanía, en la intuición directa, en la aplicación a lo individual, nos afecta realmente la historia. Filosofando nos perdemos en unas cuantas consideraciones abstractas, ¿no? Bueno, interesante. Interesante, por supuesto que Jaspers hace mención de la categoría hegeliana de historia universal. Hegel no desaparece de la historia de la filosofía por las críticas hechas por Kierkegaard, ¿verdad? Todo lo contrario, ustedes lo han visto, cada pensamiento a veces da lugar a una escuela, ¿no? A una línea de trabajo. El hegelianismo estuvo muy presente en todas estas décadas, ¿no? De Hegel a nuestro presente. Y lo mismo las críticas al pensamiento hegeliano. Jaspers lo toma en consideración, pero bien podríamos decir que incluso una noción como la de historia universal está fundada en la existencia, ¿no? La que solo en la existencia cabe la idea de lo universal, por ese movimiento ambiguo del que ya hemos hablado. La existencia se da toda en cada instante temporal, pero al mismo tiempo no está toda porque se va realizando, ¿no? Confrontándose consigo misma, negándose a sí misma, dándose cuenta de que no lo tiene todo como para sentirse segura en el medio que habita. Pero estando ahí, en ese medio, expuestos o expuestas a ese medio, llamado la historia, lo cotidiano, el día a día, el presente, lo contemporáneo, etcétera, la existencia al mismo tiempo es toda la sensibilidad, toda la corporalidad, toda la conciencia acaece aquí en este contacto inmediato con el mundo. Que eso, en la perspectiva moderna, implicaba una búsqueda de certeza, un conocimiento racional, eso es algo que habría que cuestionar para nosotros, ¿no? Ahora que estamos rodeados de muchos más aspectos históricos, muchas más cosas a nuestro alrededor de la que tuvieron, bueno, varios de estos autores, ¿no? Hay una idea acá mismo en el capítulo que estamos comentando, la historia de la humanidad, que Jaspers desarrollará en otra de sus obras fundamentales, Origen y Meta de la Historia. También ya les había yo comentado que Origen y Meta de la Historia es el texto en el que Jaspers desarrolla de una manera mucho más sistemática su visión de la filosofía de la historia. Toma en consideración el discurso de la historia universal, pero la va compaginando también con la perspectiva de la concepción de mundo. Eso es interesante. ¿Qué es lo que retoma de la historia universal? Bueno, comenta las épocas, valora las nociones objetivas de la historia, pero al mismo tiempo no se deja convencer solo por las nociones de lo universal. También recupera la categoría que había discutido o sobre la que había escrito mucho antes, que es la de concepción de mundo. Y por eso introduce otros elementos, como es el caso de la presencia de lo sagrado, como es el caso de la idea de la posibilidad, y sobre todo, bueno, el concepto mismo de existencia. Bueno, uno de los conceptos que es importante tomar en consideración para entender la filosofía de la historia de Jaspers, sobre todo en esa obra, es el concepto de la época axial.
la época axial, que habría que entender un poco más cercanos a lo que ya leímos de Mircea Eliade, ¿no? Un horizonte histórico, mítico. Jaspers se entiende que ese horizonte histórico, mítico, el momento crucial de la existencia de todo lo que hay en el mundo, tiene ante todo peso para nuestra vida, tiene peso para nuestra existencia. No es algo que se lea como un cuento del pasado, ¿eh? No es algo así, porque me da la impresión, cuando leemos a Mircea Eliade, que está haciendo un trabajo de deconstrucción de la historia, hay toda una reflexión fenomenológica de lo histórico, pero bueno, estamos tan saturados del nihilismo del que ya hemos hablado, como de los valores objetivos asignados a la historia, y bueno, esas dos cosas están en relación, ya también espero que eso haya quedado más o menos claro, que al hablar del mundo mítico, al hablar de pues esa época de la presencia de lo sagrado que ya leímos en Zambrano también, pues parece que fue como el pasado perdido, ¿no es cierto? Y entonces cuando leemos en Jaspers la idea de la era axial o el mundo o el tiempo axial, que es, digámoslo en términos muy místicos, el brotar de la sabiduría, no solo en Occidente, sino también en Oriente, pues parece que nos referimos así como a un contexto material, ¿no? Donde surgieron pues los filósofos, los profetas, los místicos, los iluminados, etcétera. Que incluso así como va nombrándolo Jaspers en la obra para definir qué es la era axial, pues incluso hasta parece que así nos lo está indicando. Pero leyendo a profundidad, viendo la conexión de esta obra con otras del autor, la era axial representa algo mucho más cercano a la propia existencia, ¿no? Es decir, es como, digámoslo así, digo que tiene un tono místico, porque bueno, a lo mejor es la mejor manera de enunciarlo, pero es ese instante donde la existencia se entrega al presente o a lo presente y se da cuenta de, claro, todo esto requeriría examinarlo fenomenológicamente a fondo. ¿Qué significa eso de que se da cuenta? Bueno, no podemos profundizarlo porque, bueno, ni el tiempo ni las condiciones en las que me encuentro o se encuentran ustedes también, pues es suficiente como para decir, bueno, ¿qué significa eso de que la existencia se encuentra en un punto donde accede a eso que ya también leímos en Nietzsche, o que ustedes leyeron en la segunda intempestiva, pues, como a una atemporalidad, ¿no? A una, permitámonos decirlo así, a una suspensión del juicio acerca del tiempo, ¿no? Una atemporalidad, una existencia que en esa circularidad, ¿no? Entre la subjetividad, la objetividad, la conciencia propia, la conciencia de los otros, etcétera, vuelve la conciencia sobre sí misma, ¿no? Ese sería el momento clave del tiempo axial. Esa experiencia que sintió el ser humano, donde la conciencia se volcó sobre sí misma, donde nos reconocimos, y digo reconocer como un término más o menos, porque habría otros seguramente más apropiados, ¿no? Donde la conciencia se vuelca sobre sí misma y nos dimos cuenta que éramos precisamente existencia, seres existentes en el mundo, pues. Difícil, porque nosotros, o al menos yo, he querido mostrarles a través de algunos ejemplos muy comunes, que nos damos cuenta de esa existencia ante todo con el carácter frágil de la propia vida, ¿no es cierto? Que ya la idea de sufrimiento, de angustia, de arrepentimiento, de miedo a la muerte, pues ahí nos dice que somos seres existentes, ¿no? Finitos, etcétera, ¿no? Pero es una cosa, ya llegando a este punto, que nos demos cuenta de la existencia que somos, ya es una cosa como de mayor amplitud, ¿no? Sí, bueno, es ahí donde ya Jaspers introduce otro término, que solo lo digo para que no quede al margen,
Y cuando ustedes lo lleguen a leer alguna vez, bueno, no digan que nunca lo escucharon, ¿no? O que sepan, ¿no? Que ya lo hay en la obra de Jaspers, y es justo esta categoría de lo cifrado, las cifras, ¿no? Que la existencia se dé cuenta de sí misma, bueno, eso ya la hace descubrir las cifras con las que está escrito el mundo, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? Bueno, ni García, ni el gran filósofo español García Baro, que lo está trabajando ahora en su seminario, lo ha dicho tan directamente, porque bueno, es un ejercicio muy, muy complicado, de entender que sea la era axial, que sean las cifras. Quedémonos con la dificultad de lo difícil que sería que cada existente se dé cuenta de sí mismo o de sí misma, ¿no? Sí, porque muchas veces nos gana el prejuicio, para decirlo como Husserl, ¿no? Y decir, bueno, claro que me estoy dando cuenta de quién soy, estoy acá sintiendo el mundo, incluso ocupando las grandes categorías existenciales, ¿no? Encarnando el mundo, enfrentándolo, asumiendo que las cosas están acá y me afectan. Bueno, sepamos que hay otro trasfondo todavía más difícil de conquistar, ¿no? Bueno, pasa Jaspers al tema de la independencia que le da la filosofía al ser humano, porque lo libera de los prejuicios, lo pone en contacto con la trascendencia. Este capítulo, la independencia del hombre que filosofa, la vida filosófica, ya tiene que ver, bueno, la vida filosófica es el que le sigue, concluye este librito con la historia de la filosofía, una cosa muy padre, muy bonita. Tiene que ver con otro término al que le hemos dado muchas vueltas, no solo con Jasper, sino con los otros autores, que es la base metafísica de lo que se está exponiendo, ¿no? O sea, es decir, la historia, para que tenga un pleno sentido para nuestra existencia, nos ha de poner en contacto con lo trascendente. ¿Qué es eso? ¿Cómo se vive? Bueno, pues tan difícil como que me preguntaran ahora qué son las cifras de las que habla Jaspers, ¿no? O tan difícil como la semana pasada que me preguntaba una compañera, bueno, ¿qué es lo circunvalante, no? Sí, sí, por supuesto, pero quedémonos al menos con la intuición de que no hay una apertura eh, de completo compromiso hacia la historia si negamos el carácter que tiene la trascendencia, es decir, el trasfondo metafísico de esta concepción de la historia desde la perspectiva existencial, ¿no? Y eso también les permitirá a ustedes poner claramente pues ahí sus notas con respecto a qué es entonces la filosofía de la existencia. Aquellos que han escrito al respecto de Jaspers, a Jean-Paul Sartre, pasando por Heidegger, por Albert Camus, no sé, por todos estos autores de la filosofía de la existencia, de la antropología filosófica, pues discuten, ¿no? Se las tienen que ver en último término con la gran pregunta acerca de la trascendencia. Sea que haya que volver a la metafísica, sea que haya que renunciar a ella, no lo sé, pero el caso es que está ahí presente, ¿no? Y bueno, ese es un gran tema, ¿no? Es un gran tema porque sin el trasfondo metafísico no podríamos establecer, sin el trasfondo metafísico que tiene el tema que estamos comentando, no podríamos pasar a pues la siguiente parte del curso mismo, ¿no? ¿Qué relación tendría la historia con quienes llevan a cabo un psicoanálisis, con los que estudian teología, bueno, sobre todo con los que hacen fenomenología, ¿no? Recuerden que todo este recorrido, este repaso de autores, si no mal recuerdo, porque no tengo a la mano el programa, concluye con Derrida a propósito de la crisis de la misma noción de historia, resultado de esto que ha sido el paso del ateísmo al nihilismo, junto con muchos otros elementos, por supuesto, y que Jaspers es entonces no solo un momento de muchos
sino una exigencia que, bueno, al menos yo sostengo para no perder de vista esta cuestión de la metafísica. Bueno, a partir de ahí ya poder dar el salto al diálogo entre filosofía de la historia, asumiendo que hemos hecho más o menos este trabajo de fundamentarla en la filosofía existencial, y otras formas de conocimiento de la condición humana, ¿no? Ahí, si no mal recuerdo, hemos propuesto la fenomenología por un lado, la teología, el psicoanálisis, y con todo, pues también será una mera aproximación. Profundizar en cualquiera de estas perspectivas, pues de suyo también es difícil, ¿no? Bueno, al final el texto, antes de darles la palabra, algunos de los compañeros, maestros, invitados me han escrito preguntando por qué no pudieron acceder. Es que como estoy trabajando con el dispositivo móvil y no con la compu, acá no pude darles acceso como invitados a la sesión, ¿no? Pero bueno, ya les pasaré la grabación que me di cuenta si fue posible realizar. Apéndice del libro, Jaspers nos propone una revisión de sus obras para tener una idea más amplia de su propia concepción filosófica. Viene un apartado sobre el estudio de la filosofía. No habría que desestimar esta última parte o apéndice, porque incluso recomendará fuentes de lectura que nos vienen muy bien en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé, aquí, por ejemplo, muy rápido salto a lo que dice Jaspers, serían los autores fundamentales que se tienen que revisar, no se puede pasar por alto si queremos, pues, entender estas relaciones entre filosofía, historia, trascendencia, en fin, los conceptos, pues, ¿no? Partiendo de los presocráticos, como ustedes lo han hecho, como lo hemos hecho al estudiar filosofía, llevándonos por las distintas épocas. Incluso tiene un apartado pequeñito al cual titula tal cual la filosofía de la historia, ¿no? Y habla de la importancia de leer a Hegel, pero también de ir hacia Max Weber. Habíamos dicho que Jaspers pues respetaba mucho la figura de este pensador, sociólogo, ¿no? Y bueno, concluye con las grandes obras, para nada que nos sería ajeno proponer a cualquiera de estos autores en, en la vasta formación filosófica, ¿no es cierto? Se trata de Platón, de Kant, de Hegel, ¿no? O de Nietzsche, o de Kierkegaard, bueno, cualquiera de ellos, y todos los que se han sumado durante el siglo XX, ¿verdad? Mucho se habla de leer a Heidegger, hay también que leer a Jaspers, ¿no? Y bueno, todo aquello que nos permita, como lo ha propuesto el autor y como lo hemos comentado en estas sesiones, despertar un compromiso más fuerte con nosotros mismos, ¿no? En tanto que nos preguntemos sobre la propia existencia y nuestra relación fundamental con la historia, ¿no? ¿Qué decir acerca, y ya con eso termino mi explicación o mi exposición, no sé cómo ustedes lo vean, mi comentario, qué decir acerca de la alegría? Quedo todavía en deuda con ustedes, ¿no? Lo dejo todavía pendiente. Recuerden que al pasar a este diálogo de la manera como la fenomenología, el psicoanálisis, la teología hace una valoración de lo histórico, ya pasaremos finalmente o directamente a la cuestión de la alegría como posibilidad histórica. Y con todo hemos ido anunciando algunas cosas que yo las he podido eh, entender conforme hemos avanzado en estas sesiones, gracias a la aportación de ustedes, algunas preguntas, la lectura o la relectura con otros ojos de textos que ya anteriormente había yo trabajado, pero que con ustedes, bueno, tiene otra manera de plantearse, ¿no? Bueno, ¿qué decir de la alegría en Jaspers? Es difícil, ¿no? Me sería difícil ahora mismo, pero, eh, pero lo dejo pendiente para que ya al abordar profundamente la cuestión, ¿no?
podamos decir algo, ¿no? Podamos decir algo desde Jasper. Sería interesante, es interesante, ¿no? Bueno, ahora sí les doy la palabra. Sobre todo me ayudarán mucho si es que abren el micrófono ahora en lugar de anotarlo en el chat, porque entre que el libro, entre que estoy aquí sentado casi que ante la mirada pública, escucharlos me ayudará mucho. Entonces, se los voy a agradecer acerca de qué opinan de lo que hemos comentado, qué idea les ha sugerido su lectura de Jaspers, o incluso algo que crean que hayan dejado pendiente al escribir en el chat su participación. Pues con todo gusto, ahora los escucho o las escucho. ¿Me escucha, profesor? Sí, adelante, gracias. Ya ahorita que estaba hablando sobre cómo pareciese que el mundo antiguo pues se perdió y todo esto, y hablando sobre nihilismo, más o menos como que ataba todo en un sentido de que podríamos decir que surge el nihilismo moderno, la negación de la historia, y también como como especie de pérdida de lo antiguo, porque simplemente nosotros por esta idea moderna hemos querido como explicarlo todo, pero en el ahorita o más allá. Con eso me refiero a que buscamos el fin práctico en el sentido de que queremos que lo que vayamos a explicar sea para ahorita o hacia un futuro, viendo más hacia más Sí, sí. lejos. Y por eso olvidamos lo histórico y olvidamos lo religioso y olvidamos todo este carácter mítico y religioso para darle una apertura hacia lo moderno, hacia ver más hacia allá, ver hacia pues encaminarnos más hacia modernizarnos, pero en este modernizarnos, pues quitamos todos los límites que nos puede dar lo histórico, lo mítico y lo religioso, y entonces pues entramos en una especie, otra vez en una especie de angustia, porque pues hay que resolver esas Sí, preguntas que se dejan, porque se quita todo eso. Entonces, nada más. sí. No, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Y lo has dicho bien, el nihilismo moderno. Yo creo que les voy a compartir en los materiales de lectura un artículo del doctor Rodolfo Santander, precisamente, que habla tal cual, el nihilismo moderno. Y es justo esa idea, ¿no? El hombre moderno proyecta su relación con el futuro sujetándolo a las necesidades del presente, ¿no? Tal cual la participación que acabamos de escuchar, así es. Y lo que tenemos que hacer es dejar que el futuro se nos presente tal y como es, sin que nosotros intentemos modificarlo, ¿no? Porque, bueno, la visión moderna está en lo que hemos escuchado, negar el mito, apostar solo por la practicidad, bueno, y nos ha dejado una profunda preocupación. Totalmente de acuerdo, sí, yo completamente de acuerdo con esta explicación, ¿sí? Adelante, Tomás, por favor, vi que levantaste la mano, por favor. No vi quién participó aquí en estos mini panelitos del celular, pero gracias, ¿eh? Excelente el comentario que acabamos de Fui escuchar. yo, Adelante, Tomás. fui yo, Ah, Tomás, perfecto, Tomás. el que levantó la mano fue yo el que hice el Bien, comentario. bien, Tomás, bien. No, totalmente de acuerdo, ¿eh? Va en función. Cuando les comparte este artículo del doctor Santander, yo creo que también se van a atar muchas cosas, ¿no? A relacionar muchas cosas. Y bueno, ¿cuál sería aquí la propuesta? Bueno, a lo mejor no somos tan entregados, no sé, no nos sentimos tan profundamente la herida, lo dice Zambrano, para actuar como ella dice, ¿no es cierto? Vayamos a las ruinas, tomemos los guijarros que quedaron y a partir de ahí aprendamos a reconstruir ese horizonte histórico de camino hacia lo sagrado. También Nietzsche, de alguna manera, ¿no es cierto? También Nietzsche, claro, Zambrano lo ha tomado de una reinterpretación del Zaratustra, por supuesto. Bueno, sea Nietzsche, sea Zambrano, Eliade, Patochka, quien ustedes digan, parece que sí, uno de los grandes compromisos con la historia de ser ese, que el propio Heidegger lo dice, ¿no? Redescubrir el camino de retorno a los dioses. Bueno, él lo dice pensando en Hölderlin. Ricard también lo dice, convirtámonos nosotros ahora ya no solo en el que pide llegar a Dios, sino el que lo invite a volver al mundo, ¿no? Entonces, sí, muy bien, Tomás, muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario, por favor? Adelante, yo escucho. Todos escuchamos, todas escuchamos.
¿Algún otro compañero o compañera? Porque de lo contrario me veré obligado a contarles de esta experiencia, pero no tiene mucho sentido porque dudo que sea de su interés que les cuente cuáles han sido mis dificultades. Pero bueno, esto de andar viendo cómo es el mundo es interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga algún comentario sobre la lectura que he hecho de Jasper? ¿Es algún concepto que consideren claro para que entre todas podamos replantearlo? Recuerden que su participación del miércoles es volver al video. Algunas de ustedes dijeron que, bueno, lo vieron ya todo eso está bien, pero espero que se hayan reservado alguna idea para desarrollarla en su segundo comentario. Y si no es así, bueno, volver al texto, ¿no? Ir al texto de la filosofía desde el punto de vista de la existencia y profundizar, ¿no? Profundizar en lo que ustedes compartan para el día miércoles. Bueno, les diré que para mí fue un poco más fácil. Creí que me costaría un poco más de trabajo, salvo, bueno, la pena de que con los, los compañeras, no fue posible, ¿no? Pero que nosotros pues ya hemos podido avanzar un poquito más, esa es mi impresión, con el tema de Jaspers, ¿no? Esta parte que dejamos pendiente de la sesión, bien la pudimos dedicar al tema de la alegría en Jaspers, pero bueno, sí, les, les diría algo que no he podido reflexionar a profundidad, ¿no? Sobre todo porque en la filosofía pareciera que Jaspers ha desarrollado los sentimientos de la existencia escindida. O sea, sí la existencia se da en esta experiencia de plenitud con el mundo, ¿no? O sea, no estamos así como que por partes aquí en este momento, ¿no? Todo lo que somos se hace presente ahora, ¿no? Y eso dice mucho de nuestra condición histórica. Todo lo que somos, buenos sujetos históricos, que ahí medio van de la mano con la idea de lo sagrado, ahí medio van de la mano con la idea de la otredad, ahí vamos de la mano más o menos con la idea de la corporeidad, ahí vamos más o menos con la idea de la conciencia, bueno, todo como que a medias. Y con todo estamos acá completamente tal y como somos, ¿no? Esa ambigüedad, les digo, Jaspers la pensó mucho, la reflexionó, y en la filosofía abarca ante todo, o comenta ante todo, las cualidades ontológicas, metafísicas de la existencia escindida, el sufrimiento, el temor a la muerte, el fracaso, ¿no? Pero habría que ver si ahí o en otras obras, claro que ahí mismo en la filosofía lo hará, pero no en el primer tomo, sino hasta el tercero, porque parece que cuando la existencia eh, toma conciencia de sí misma, en donde plenamente, un poco como San Agustín, ¿eh? Ahí cuando él dice, bueno, no me, sé qué es el tiempo, no me preguntan por él, ya no sé qué es el tiempo. Eso es como que la existencia se da cuenta de sí misma, ¿no? Y entonces, lejos de pensar a un San Agustín angustiado al decir lo que ha dicho acerca del tiempo, es un San Agustín que se regocija, ¿no? Es un escritor, un pensador que es capturado por la alegría de la plena conciencia de sí mismo. Y de eso va que la cualidad o modo de ser propio de la existencia de la alegría sea, como yo les compartí a modo de respuesta a todos sus comentarios, ¿no? Se da ahí cuando entramos en contacto, cuando la conciencia se da cuenta plenamente de sí misma, entra en contacto con lo irreductible, ¿no? Con lo que ya no es objeto de la conciencia.
¿no? O sea, no es una cuestión fenomenológica que habría que leer con más cuidado, pero dejémoslo acá como una intuición, ¿no? Como una intuición para acercarnos a la cuestión a fondo, ¿no? Esta cuestión de que la existencia experimenta alegría al entrar en contacto con el mundo, pero este no se le manifiesta de cualquier modo, porque la existencia se halla plenamente clara consigo misma. Por lo tanto, el mundo le es dado a partir de este encuentro con lo irreductible, ¿no? Y bueno, es una cosa que, pues igual aquí solamente vamos como mencionando un tanto en la intuición, ¿no? Porque, pues así como que den los ejemplos, dar ejemplos de entrada, pienso en este de San Agustín, ¿no? Pero habrá otros y sobre todo creo que los que importa señalar ahora son los que podamos encontrar en la obra de Jaspers, ¿no? Entonces, bueno, me comprometo para que cuando volvamos al tema de la alegría, luego de pasar por estos comentarios de otras disciplinas acerca de la historia, tal vez podamos comenzar justamente con nuevamente Jaspers, solo para introducir la idea de la alegría. Recuerden que tenemos otro texto base, que es el de Blanco, ¿no? En donde, bueno, ahí vamos a hacer este ejercicio filosófico de una meditación sobre la alegría como, bueno, aquello que todavía podríamos nosotros experimentar a la altura de un mundo roto, diría Gabriel Marcelo, como escribió Gabriel Marcelo, ¿no? Bueno, entonces, vuelvo a preguntar finalmente, si hubiera alguna otra participación, lo agradeceré mucho para poder escucharles. De no ser así, bueno, pues el tiempo que quedará de la sesión lo dedicaré a escribir a los maestros que he invitado al curso que no pudieron entrar, pero que espero lo hagan las siguientes sesiones. Ustedes también, que hagan una lectura cuidadosa, a fondo de los materiales. Estaré por subir eh, el material de Derrida, ¿no? Para que lo tengan a la mano. Y ya el próximo lunes, bueno, vean qué es lo que vamos a comentar. Lo subiré hasta el jueves o viernes esta ocasión porque estoy fuera, no de casa. Entonces les pido por favor que estén atentos a nuestro chat, al chat del grupo, para que sepan cuándo les mandaré el material de Derrida. Por lo pronto, el día miércoles quedo atento a la participación de ustedes en el chat también, subiendo su segundo comentario a Jaspers, ¿no? Bueno, pues agradezco mucho su participación. Sí, fue un poco difícil seguir la sesión por las condiciones en las que hoy trabajamos. Les ofrezco una disculpa, les pido por favor que avancen con sus lecturas. Y bueno, esperamos que esto permita, ¿no?, tener una idea de qué es la filosofía de la historia y sobre todo de por qué habría que fundamentarla en la filosofía de la existencia. Bueno, muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde todas. Nos vemos el próximo lunes y les espero en sus participaciones el día miércoles, ¿no? Bueno, muchas gracias, que tengan muy buena tarde, muchas gracias por su paciencia, por su asistencia a esta sesión. Hasta luego. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta Buenas luego. tardes. Buenas tardes.